Son días de malas noticias para Ucrania, debido a los incesantes bombardeos y a los continuos avances rusos en suelo ucraniano. En el tercer año de la guerra, las fuerzas ucranianas parecen flaquear, mientras que Rusia acaba de abrir un nuevo frente en Kharkiv, una región en la que Ucrania había recuperado en 2022 varias localidades ocupadas. Tras el fracaso de la contraofensiva ucraniana de 2023 y la guerra de desgaste que siguió a finales de ese año, Moscú ha recuperado la iniciativa y bombardea sin pausa pueblos y ciudades. ¿Está Rusia cerca de romper el equilibrio de los últimos meses y doblegar a Ucrania? ¿Qué busca Moscú abriendo ahora un frente nuevo en el noreste? ¿Y podrán los envíos de armas occidentales ayudar a que Ucrania detenga los avances rusos? Buscamos esas respuestas aquí en DW Analiza. Estas imágenes muestran cómo un dron ruso cargado de explosivos alcanza un patrullero ucraniano. Son parte de los más recientes ataques rusos en Kharkiv, una región que vuelve a verse en medio de combates tras varios meses de relativa calma. Nuestro colega Max Sander visitó las zonas cerca del frente que son ahora blanco frecuente de ataques con misiles y bombas como esta, las llamadas bombas planeadoras. We could really see and hear the impacts of the actual fighting, from machine gun fire to attacks with glide bombs all over the place. These guided bombs that the Russians send in from across the border that soar through the sky and then wreak havoc on Ukrainian territory. Un escenario a la vez ya conocido para la población, que sufrió en carne propia los primeros días de la guerra en 2022 y que ve ahora volver a los invasores. Entre febrero y abril de 2022, Rusia lanzó un asalto masivo no solo contra Kiev y zonas del sur y el este ucranianos, sino también en la región de Kharkiv, que alberga a la segunda ciudad más grande del país. Una sorprendente contraofensiva ucraniana consiguió expulsar a los invasores de esa región entre septiembre y octubre de ese mismo año, tras haber hecho antes lo mismo alrededor de Kiev. Pero la más reciente ofensiva rusa ha vuelto a abrir ahora un frente en Kharkiv. Los ataques terrestres empezaron el 10 de mayo, después de varias semanas con constantes bombardeos aéreos. Se estima que Rusia ataca Kharkiv con unos 50.000 hombres desplegados en la sureña región rusa de Belgorod. Los atacantes se han adentrado varios kilómetros en territorio ucraniano y han ocupado áreas fronterizas. El gobierno de Kiev asegura que sus fuerzas luchan palmo a palmo por mantener el control de varios pueblos y ciudades. Gran parte de esos combates se centraban en la localidad de Vovchansk. We visited the town of Vovchansk in the last couple of days where people were still being evacuated. The situation there is quite dire. We could see this already when we were there. The Russians had already entered the city. We're fighting in the outskirts. We were accompanying police officers doing evacuations there. El nuevo frente ha aumentado la presión sobre Ucrania, que tiene serios problemas para defenderse de Rusia debido a la falta de munición y armamento. Como ocurre a menudo en guerras largas, la situación se ha invertido en los últimos meses. El año pasado, las tropas de Kiev intentaron lanzar una gran ofensiva en el este y el sur del país, usando los potentes equipos recibidos de Occidente, como los tanques Leopard alemanes o los carros blindados Bradley de Estados Unidos. La contraofensiva ucraniana fracasó, en buena parte porque el anuncio bastante anticipado de esos planes dio suficiente tiempo a los rusos para levantar enormes líneas defensivas. Y muchos se preguntan ahora por qué Ucrania no creó barreras similares en Kharkiv para frenar posibles ataques rusos tras más de 2 años de guerra. Algunas voces críticas hablan de posibles casos de corrupción, pero otros también ven problemas distintos. Das Problem ist, dass diesen Vorstoß der russischen Armee zu verhindern, Verteidigungsanlagen an der Grenze hätten gezogen werden müssen, aufgebaut werden müssen. Das war aber nicht möglich, denn die ukrainischen Soldaten wären dabei unter permanentem Artilleriefeuer der russischen Armee ausgesetzt gewesen und daher konnte man an der Grenze selbst diese Verteidigungsanlagen nicht errichten, sondern erst weiter im Inneren. Und das führt dazu, dass die Ukraine eben diesen Vorstoß Russlands nicht aufhalten konnte. Un punto clave para Ucrania son las limitaciones que les imponen sus aliados occidentales para usar el armamento entregado.
Estados Unidos y Alemania, por ejemplo, exigen de las autoridades ucranianas el compromiso de que las armas que les envíen no serán usadas para ataques en suelo ruso. Washington y Berlín quieren evitar así una escalada que pudiese, hipotéticamente, conducir a una confrontación directa entre Rusia y los países de la OTAN. Sobre el terreno, sin embargo, esas limitaciones causan problemas a Ucrania. Like the situation we're seeing right now in the Kharkiv region, very, very difficult because Russia is able to bring their troops to the border, collect them there in a calm manner, and then invade without running the risk of being attacked with powerful Western weapons that could potentially deal a blow to it and disrupt supply lines. Los combatientes ucranianos se quejan de esas cortapisas con cierta amargura e incredulidad. Це як ми підходимо уже до границі своїх кордонів, вони нас б'ють зі своєї сторони, а ми будемо стояти тихенько в стороні і мовчати. El análisis de la tensa situación en Kharkiv y una reciente visita en Kiev del secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, han llevado a Washington a reevaluar su postura. Pero más allá de las carencias de Ucrania, la reciente ofensiva rusa plantea también interrogantes sobre qué busca el ejército de Wladimir Putin. Die Aktion verfolgt eigentlich 3 Ziele. Zum einen, aus russischer Sicht geht es darum, eine Pufferzone zu errichten, weil von der Region Kharkiv immer wieder Angriffe auf die russische Region Belgorod durchgeführt werden. Zweitens geht es darum, so nahe an Kharkiv heranzurücken, dass die Stadt in Artilleriereichweite kommt, um die Stadt weiter zu zerstören, was ein erklärtes Ziel der russischen Seite ist. Und drittens, und das ist das wichtigste Ziel, ist, die Ukraine dazu zu zwingen, Truppen von anderen Frontabschnitten abzuziehen, vor allem eben in der Region Donetsk, um die Stadt Kharkiv zu verteidigen. La evolución de la guerra tras el comienzo de la reciente ofensiva rusa apunta en esa dirección. Al mismo tiempo que soldados rusos cruzaban la frontera en el norte, otras tropas del Kremlin intensificaban sus ataques en el frente del este, por ejemplo, sobre Chasiv Yar, entre otras localidades ucranianas. Así lo reconocía el presidente de Ucrania a mediados de mayo. Зараз ситуація на фронті одна з складних, тому що нова хвиля почалась російського наступу на Харківському напрямку. Дуже потужна хвиля йде на Донбасі, але... La táctica rusa parece dar resultados por el momento. A mediados de mayo, el Kremlin anunció la toma de varias localidades ucranianas, no solo en el norte en torno a Kharkiv, sino también en el este, en la disputada región del Donbass. Entre ellas lugares simbólicos como Klishivka, una localidad liberada por Ucrania como uno de los pocos logros de su contraofensiva de 2023, y ahora recapturada por los rusos. Visto en el contexto de una clásica táctica de guerra, Rusia parece estar teniendo éxito con varias maniobras de distracción, y una estrategia que al menos por ahora no parece apuntar a la ciudad de Kharkiv, donde viven millones de personas. De momento no tienen suficientes recursos para tomar la ciudad de Kharkiv. Lo más importante para ellos es tener sus sistemas de artillería cerca para cortar suministro a la ciudad, pero tomar la ciudad requiere un montón de soldados y requiere un montón de recursos. Y las maniobras podrían ser además el preludio de una ofensiva mayor, consideran muchos observadores. Lo que intentan los rusos es sobrecargar las fuerzas ucranianas. Yo creo que en este momento están preparando la ofensiva y para esto tienen que sobrecargar las tropas, las capacidades, porque claro, para desplegar las tropas hay que mover toda la tecnología militar. No es una operación fácil, eso tarda y eso da a los rusos una posibilidad de destruir el equipamiento militar, mientras que los ucranianos lo están moviendo de una parte de la frente para otra parte. Entonces se exponen las líneas logísticas, las líneas del apoyo logístico ucraniano, y eso les da a los rusos una cierta ventaja. Se trata de una estrategia, además, que parece apostar por una guerra muy larga. Recientemente el presidente ruso destituyó a su ministro de Defensa, Sergei Shoigu, para sustituirlo por el exministro de Desarrollo Económico, Andrei Belousov.
Aunque el nombramiento de un civil para dirigir la estrategia militar causó cierta sorpresa, la clave está en otro aspecto. Y han puesto a un economista que sabe exactamente cómo alcanzar estos objetivos que quiere Putin, es decir, preparar la industria militar para una guerra larga, además bajo sanciones, porque tenemos que tener en cuenta que Belousov sí ha salvado a la economía rusa. Entonces ya sabe exactamente lo que hace y además tiene, digamos, una reputación bastante buena. A corto plazo, hay esperanzas puestas en la próxima llegada de armamento de Estados Unidos, después de que el Congreso de ese país destrabara en abril un enorme paquete de ayuda para Ucrania, que estaba varado por rencillas políticas internas en Estados Unidos. Algo que explica también las prisas y la presión que ejercen los rusos actualmente en el frente. Das merkt man an anderen Frontabschnitten auch, eben um Bachmut, um Avdiivka herum wird versucht, noch so viel Gelände zu gewinnen wie möglich, bevor dann tatsächlich der Großteil der Militärhilfe aus den USA, aber auch aus der Europäischen Union an der Front eingetroffen sein wird. Da gibt es noch ein Zeitfenster, aber dieses Zeitfenster schließt sich langsam. Son momentos difíciles para Ucrania. A la carencia de munición y armamento se suma la falta de soldados tras más de 2 años de guerra y el cansancio de unas tropas que combaten desde hace mucho tiempo. The soldiers I've been talking to, they have been fighting, some of them, for over 2 years, without being relieved from duty, with little success in taking back occupied territory. And now we have soldiers fighting in the Kharkiv region that are facing the second incursion, second occupation of parts of their region that had already been liberated. También hay otras lecciones de conflictos largos y despiadados como este, que suelen dar muchos vuelcos, algunos previsibles y otros inesperados. Vuelcos como la inesperada resistencia ucraniana tras el brutal arranque de la invasión, o como las exitosas contraofensivas de Ucrania de 2022. O también como la sorprendente resistencia rusa a las sanciones económicas occidentales. Los pronósticos, por eso, son difíciles de hacer.